En las vastas y frías estepas de Mongolia, donde el viento azota sin compasión y la supervivencia depende de la astucia y la fuerza, nació un niño que cambiaría la historia del mundo para siempre. Su nombre era, pero siglos después, sería conocido como Gengis Khan, el conquistador más temido que jamás haya existido. No era un príncipe ni un guerrero de palacio, era hijo de un jefe de clan asesinado, y desde muy joven tuvo que aprender que la traición, la violencia y la adversidad serían sus maestros más constantes. Imagina a un niño caminando entre lobos y pastores, aprendiendo a cazar con las manos desnudas y a sobrevivir en un mundo donde cada error podía significar la muerte. Cada noche traía hambre y frío, y cada día representaba una prueba de ingenio, resistencia y valentía. Comprendió desde pequeño que la fuerza física no era suficiente, debía conocer a las personas, entender sus miedos, y manipular la lealtad para sobrevivir y dominar. Fue esa visión estratégica la que, décadas después, lo convertiría en Gengis Khan. Antes de sumergirnos en esta épica historia, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? Quiero saber hasta dónde llega la leyenda de Gengis Khan. Nació alrededor del año 1162 en el seno de la tribu Borjigin, en una región fragmentada por conflictos constantes entre clanes rivales. Su infancia estuvo marcada por la violencia y la precariedad. La muerte de su padre, un líder respetado y temido, dejó a su familia en la pobreza extrema. La madre de Oelun se convirtió en la guía y protectora de los suyos, enseñándoles a sobrevivir en un mundo donde la traición podía llegar desde cualquier lado, incluso dentro de su propio clan. Desde pequeño, mostró habilidades extraordinarias, fuerza física, resistencia, inteligencia y una capacidad innata para liderar. Observaba cada gesto de sus enemigos y aliados, aprendía de cada derrota y planeaba cada acción con cuidado, anticipando movimientos incluso antes de que ocurrieran. Esta combinación de habilidades lo hacía destacar entre otros jóvenes de su clan, quienes eran entrenados desde niños en la guerra, la caza y la supervivencia. A la edad de 9 años, ya había perdido la seguridad de su hogar. Fue capturado por un clan rival y llevado como prisionero durante meses. El frío intenso, la falta de alimentos y el abuso constante lo endurecieron, pero también le enseñaron una de las lecciones más importantes de su vida: la verdadera fuerza reside tanto en la mente como en el cuerpo. Aprendió a leer las intenciones de los demás, a identificar debilidades y a convertir la adversidad en ventaja. Cada castigo, cada humillación, cada enfrentamiento con los captores se transformaba en conocimiento y estrategia. Cuando fue liberado, regresó a su tribu con un propósito claro: consolidar poder, unificar clanes y asegurar que ningún enemigo o traidor pudiera volver a amenazar su vida y la de los suyos. Comenzó a reunir seguidores, hombres y mujeres atraídos por su carisma, su visión y su capacidad de protegerlos. Prometía justicia para quienes le fueran leales y castigos implacables para los traidores, creando un ejército no solo basado en la fuerza, sino en la lealtad y la disciplina. Comprendía que la unión era su arma más poderosa. Los clanes mongoles estaban divididos por rivalidades históricas, disputas por pastos y recursos, y un código de honor que a menudo chocaba con la idea de obedecer a un solo líder. Pero él tenía una visión que iba más allá de la supervivencia individual: unificar Mongolia bajo un liderazgo fuerte y disciplinado, capaz de enfrentar cualquier amenaza externa. Para ello, combinaba la diplomacia y la guerra. Algunos clanes fueron persuadidos mediante alianzas matrimoniales y promesas de prosperidad. Otros fueron conquistados con rapidez y brutalidad, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de la resistencia. La adolescencia de estuvo marcada por la guerra, la traición y la consolidación de su autoridad. Cada enfrentamiento con clanes rivales era una lección de estrategia y organización. Su ejército, aunque inicialmente pequeño, se movía con rapidez y precisión. Implementó un sistema jerárquico innovador, dividiendo a sus hombres en unidades de 10, 100 y 1000, cada una con oficiales confiables al mando. Este orden permitió que incluso en batallas complejas,
sus tropas actuaran con coordinación perfecta y capacidad de maniobra superior a la de enemigos mucho más numerosos. La disciplina era clave, castigaba duramente la desobediencia, pero también recompensaba la valentía y la lealtad. Sabía que la motivación no solo proviene del miedo, sino de la confianza en un líder que protege y recompensa a sus seguidores. Con el tiempo, su ejército no solo estaba formado por mongoles, sino también por miembros de tribus conquistadas que habían reconocido su autoridad y deseaban formar parte de su visión de poder unificado. Uno de los eventos que marcó la vida temprana de fue la traición de su propio hermano mayor. En un mundo donde la familia a veces representaba tanto una amenaza como una protección, aprendió a anticipar la deslealtad y a actuar con decisión. La traición fue castigada con dureza, pero también se convirtió en una enseñanza para todos los que lo seguían. La lealtad era un valor que se debía demostrar con acciones y no solo con palabras. A lo largo de estos años, desarrolló habilidades de liderazgo excepcionales, sabía inspirar miedo y respeto, generar lealtad y motivar a sus hombres en circunstancias extremas. Cada batalla, cada alianza, cada decisión fortalecía su autoridad y aumentaba su reputación. Su nombre comenzaba a circular por las estepas como un líder formidable, capaz de unir a los clanes y enfrentarse a cualquier desafío. Su infancia y juventud moldearon al hombre que se convertiría en Gengis Khan, un líder implacable, estratégico, disciplinado y visionario. No buscaba solo poder personal, sino la construcción de un imperio duradero, basado en la fuerza, la organización y la lealtad. Cada decisión que tomaba, cada batalla que ganaba, y cada aliado que conseguía eran pasos hacia un objetivo que trascendería su propia vida: unificar Mongolia y preparar el camino para la expansión más grande que Asia había visto jamás. Aprendió que en las estepas no existe la piedad y que la supervivencia depende de la fuerza, la inteligencia y la capacidad de inspirar respeto y temor. Su infancia estuvo marcada por la adversidad, pero cada desafío lo convirtió en un hombre más fuerte y preparado para los desafíos futuros. Su historia demuestra que incluso en los entornos más brutales, un líder puede surgir y cambiar el destino de millones. Tras unir a su familia y recuperar parte del honor perdido, ahora reconocido entre los clanes como un líder con visión y carácter implacable, comenzó a consolidar su poder en Mongolia. La tierra que conocía era vasta, salvaje y brutal, pero también estaba llena de oportunidades para quien supiera dominarla con inteligencia y estrategia. Cada clan que lograba atraer hacia su causa aumentaba su influencia y su ejército, mientras que cada enemigo derrotado reforzaba la leyenda que comenzaba a formarse en torno a su nombre, Gengis Khan. El primer desafío real fue ganarse la lealtad de los líderes de clanes que durante generaciones habían vivido en constante conflicto. Entendía que no bastaba la fuerza, debía demostrar justicia, habilidad y una visión que inspirara confianza. Para aquellos que aceptaban su autoridad, ofrecía protección, prosperidad y participación en un proyecto que superaba sus intereses individuales. Para quienes traicionaban o se resistían, la consecuencia era la eliminación total, mostrando a todos que la traición nunca quedaba impune. Su ejército comenzó a crecer, pero no era un grupo desorganizado de guerreros. Cada unidad estaba cuidadosamente estructurada, con líderes responsables de 10, 100 y 1000 hombres, capaces de actuar de manera independiente pero coordinada. La comunicación rápida entre unidades, el entrenamiento constante y la disciplina férrea transformaron a un conjunto de clanes dispersos en una fuerza formidable, capaz de superar en estrategia y movilidad a enemigos mucho más numerosos. Pero consolidar el poder interno no fue sencillo. Entre sus aliados había desconfianza, ambición y resentimiento. Algunos líderes de clanes, a pesar de reconocer su autoridad, buscaban ventaja personal y conspiraban en secreto. Detectaba estas amenazas antes de que se materializaran, utilizando inteligencia, espionaje y pruebas de lealtad para mantener el orden. Aprendió que un líder no solo debe ser fuerte, sino también perspicaz, capaz de anticipar movimientos y leer a las personas con precisión casi sobrenatural. Durante estos años,
Gengis Khan comenzó a implementar cambios que transformarían la estructura social y militar de su imperio en formación. Introdujo un sistema de meritocracia. Los más capaces y leales ocupaban posiciones de mando, independientemente de su origen tribal. Esto aumentó la eficiencia del ejército y fomentó un sentido de justicia y oportunidad entre sus seguidores. Los soldados no eran solo combatientes, eran parte de un proyecto colectivo que garantizaba su bienestar y su participación en el poder futuro. Una de las estrategias más destacadas de esta fase fue la construcción de alianzas matrimoniales con tribus cercanas. No veía los matrimonios solo como un acto de unión familiar, sino como una herramienta política y estratégica. Cada matrimonio consolidaba la lealtad, reducía el riesgo de rebelión y fortalecía la cohesión del imperio emergente. Esta combinación de fuerza militar y diplomacia inteligente permitió a Gengis Khan aumentar su poder sin depender únicamente de la guerra, ganando tiempo y recursos para planear futuras expansiones. A medida que su autoridad crecía, también lo hacía su reputación. Los rumores sobre su capacidad para unir a los clanes y castigar a los traidores se extendieron por toda Mongolia. Su nombre comenzó a inspirar tanto respeto como temor. Gengis Khan no era solo un líder, era un símbolo de poder y disciplina que nadie podía ignorar. Esta fama le permitió reducir conflictos innecesarios. Muchos clanes preferían rendirse voluntariamente o unirse a su causa antes que enfrentarse a la derrota segura. Pero no todo se trataba de estrategia política. La consolidación de Gengis Khan también involucraba entrenamiento riguroso y preparación para la guerra. Cada hombre y mujer de su ejército debía conocer el arte de la caza, la guerra y la supervivencia en las duras estepas. La movilidad era fundamental. Sus unidades podían recorrer cientos de kilómetros en pocos días, atacar con rapidez y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esta capacidad de maniobra y velocidad transformó a su ejército en un mecanismo casi perfecto de guerra total. Durante estos años de consolidación, Gengis Khan también enfrentó desafíos personales que probaron su liderazgo. Antiguos aliados intentaron traicionarlo, y enemigos que sobrevivieron a enfrentamientos previos buscaban venganza. Cada amenaza fue enfrentada con una combinación de astucia, fuerza y castigo ejemplar. La leyenda de su implacabilidad se consolidaba, la obediencia y la lealtad no eran opcionales, y cualquiera que desafiara su autoridad pagaría un precio alto. A medida que consolidaba Mongolia, Gengis Khan también se preocupaba por la administración de los territorios bajo su control. Introdujo sistemas de comercio seguro, protección de rutas y organización social que permitían a las comunidades prosperar. Las ciudades y aldeas que se unían a su imperio podían mantener cierto grado de autonomía, siempre que respetaran su autoridad y contribuyeran al bienestar colectivo. Esta combinación de orden y disciplina con oportunidades económicas fortaleció la lealtad de sus seguidores y consolidó su base de poder. Uno de los momentos cruciales de esta fase fue la unión final de los principales clanes mongoles bajo su mando. Durante años, enfrentó resistencia, guerras internas y desafíos diplomáticos. Cada victoria no solo aumentaba su poder militar, sino que también reforzaba la legitimidad de su liderazgo. Finalmente, la estepa, que antes estaba fragmentada en disputas constantes, comenzó a mostrar signos de unidad, con Gengis Khan como líder indiscutible. Con el poder consolidado en Mongolia, Gengis Khan estaba listo para mirar hacia el exterior. Su visión iba más allá de la conquista local. Deseaba expandir su influencia hacia Asia Central y los imperios vecinos, utilizando no solo la fuerza, sino también su conocimiento de la estrategia, la diplomacia y la psicología de sus enemigos. Cada batalla futura sería preparada con precisión, cada movimiento calculado para maximizar la ventaja de su ejército y minimizar riesgos innecesarios. La disciplina y organización de su ejército se convirtió en un modelo que ningún enemigo podía igualar. La combinación de velocidad, inteligencia, moral y miedo hacía que cualquier enfrentamiento fuera desequilibrado a su favor. La reputación de Gengis Khan como estratega y líder implacable continuaba creciendo, creando un halo de invencibilidad que se extendería mucho más allá de Mongolia. Durante este tiempo, Gengis Khan también mostró su lado visionario,
comprendió que un imperio no se mantenía solo con la guerra. La cohesión social, la justicia, la protección de rutas comerciales y la integración de diferentes culturas y tribus eran esenciales para asegurar la permanencia de su poder. Su liderazgo no se basaba únicamente en la fuerza, sino en la creación de un sistema donde la lealtad, la disciplina y la organización garantizaban estabilidad y control. La consolidación de Mongolia bajo Genghis Khan fue, sin duda, una de las fases más cruciales de su vida. Transformó la desunión y el caos en unidad y poder, creó un ejército formidable y estableció las bases para la expansión más grande que Asia había visto jamás. Su nombre comenzó a resonar no solo entre los clanes mongoles, sino también en los imperios vecinos, donde se percibía la llegada de un líder que cambiaría la historia del continente para siempre. Tras consolidar Mongolia bajo su liderazgo absoluto, Genghis Khan comenzó a mirar hacia los territorios vecinos, donde clanes, reinos e imperios antiguos dominaban vastas extensiones de tierra. Su ambición no conocía límites y su visión estratégica iba más allá de la simple conquista. Quería crear un imperio unido, estable y duradero, capaz de perdurar mucho más allá de su vida. Cada decisión, cada alianza y cada batalla estaba cuidadosamente planificada para garantizar que su poder creciera de manera sólida y sostenida. Los primeros territorios que despertaron su atención fueron las ricas regiones del Imperio Cuaresmita, que se extendían por lo que hoy conocemos como Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y partes de Asia Central. Este imperio, próspero y acostumbrado a la seguridad de sus murallas y ejércitos tradicionales, subestimó la amenaza de Genghis Khan. Consideraron que sus tropas eran meros nómadas, dispersos y poco organizados, incapaces de enfrentar un ejército profesional. Esta percepción sería su mayor error. Genghis Khan comprendió que la movilidad y la estrategia serían sus armas más poderosas. Su ejército estaba compuesto por caballos resistentes y veloces, capaces de recorrer cientos de kilómetros en pocos días, llevando órdenes y mensajes con rapidez casi sobrenatural. Cada unidad estaba entrenada para actuar con independencia pero siempre coordinada con el conjunto, permitiendo maniobras rápidas y ataques sorpresivos que desorientaban y paralizaban al enemigo. La disciplina y la organización superaban cualquier ventaja numérica de los adversarios. Antes de lanzar la ofensiva, Genghis Khan envió emisarios al Imperio Cuaresmita, con la intención de establecer relaciones comerciales y diplomáticas. Sin embargo, el gobernante de Cuaresm despreciaba estas gestiones y, en un acto de arrogancia fatal, ejecutó a sus enviados. Esta traición proporcionó a Genghis Khan la justificación perfecta para la guerra, y su ejército se movilizó con precisión hacia el territorio enemigo, dejando claro que la desobediencia y la traición tenían consecuencias mortales. La invasión del Imperio Cuaresmita fue rápida y devastadora. Genghis Khan empleó tácticas innovadoras que combinaban emboscadas, ataques múltiples y el uso del terreno a su favor. Sus ejércitos divididos atacaban simultáneamente varias ciudades, confundiendo a los comandantes locales y sembrando caos entre las defensas enemigas. Las fortificaciones que habían resistido durante siglos no pudieron soportar la coordinación, rapidez y ferocidad del ejército mongol. Cada victoria fortalecía su reputación y sembraba terror entre los habitantes de las ciudades conquistadas. Sin embargo, la expansión de Genghis Khan no se basaba únicamente en el miedo y la destrucción. Comprendía la importancia de la administración y la cohesión social para mantener su poder. Aquellos que se rendían y aceptaban su autoridad podían conservar sus propiedades y negocios, siempre que demostraran lealtad. Se fomentaba el comercio, se protegían rutas estratégicas y se respetaban diversas religiones y costumbres, creando un equilibrio entre poder militar y administración civil que aseguraba la estabilidad de los territorios conquistados. Durante estas campañas, Genghis Khan demostró ser un maestro de la estrategia y la psicología. Sabía que la amenaza del terror podía ser tan efectiva como cualquier ataque directo. Las ciudades que resistían eran advertidas de que la sumisión era la única opción, y la resistencia traería consecuencias catastróficas. La fama de Genghis Khan como líder implacable se extendió rápidamente,
haciendo que muchas ciudades se rindieran antes incluso de ser atacadas, evitando derramamiento de sangre innecesario y consolidando su reputación de invencible. La expansión hacia Asia Central no solo consolidó su fama, sino que también permitió a Gengis Khan experimentar con tácticas militares que luego serían utilizadas en campañas aún mayores. Dividía sus ejércitos en unidades altamente móviles, capaces de maniobrar con rapidez y atacar en múltiples frentes. Sus comandantes eran elegidos no por linaje, sino por habilidad, lealtad y audacia. Esta meritocracia aseguraba que el ejército funcionara como una máquina bien engranada, capaz de ejecutar planes complejos y adaptarse a situaciones inesperadas en el campo de batalla. Una de las batallas más notables de esta fase fue el asedio de Bukhara y Samarcanda, ciudades fortificadas que eran el corazón del imperio cuaresmita. Mientras las murallas parecían impenetrables, Gengis Khan utilizó una combinación de estrategia, inteligencia y psicología, dividió a sus fuerzas, atacó simultáneamente varios puntos, utilizó fuego y miedo para quebrar la moral de los defensores y coordinó ataques sorpresa que desestabilizaron la resistencia. Cada victoria servía como advertencia para los que resistían y consolidaba su leyenda como un estratega incomparable. Pero Gengis Khan no solo se enfocaba en la guerra, su visión incluía la integración de los pueblos conquistados. Los soldados y líderes locales podían unirse a su ejército si demostraban lealtad, aportando conocimiento del territorio y habilidades estratégicas. Esta integración fortaleció su ejército, aumentó la eficiencia en las campañas y creó una red de aliados en los territorios recién conquistados. Su capacidad de combinar fuerza militar con diplomacia y administración le permitió crear un imperio no solo temido, sino funcional y duradero. La expansión hacia China fue el siguiente objetivo. Gengis Khan comprendía que la conquista de los estados Xi requeriría no solo fuerza bruta, sino planificación meticulosa. Antes de atacar, su ejército estableció rutas de suministro, asegurando que la logística nunca fallara. Sus tácticas incluían movimientos rápidos, ataques coordinados y el uso de la sorpresa para superar fortalezas que habían resistido siglos de guerras. Cada ciudad capturada era administrada cuidadosamente, asegurando que los ciudadanos se convirtieran en parte de su imperio, y no simplemente en víctimas. La combinación de terror y oportunidad caracterizó todas sus campañas. Aquellos que se rendían eran tratados con justicia y podían prosperar bajo su mandato. Quienes resistían sufrían consecuencias devastadoras. Esta dualidad aseguraba que la expansión fuera rápida y efectiva, consolidando la lealtad de los nuevos territorios y fortaleciendo su reputación. Durante estas campañas, la figura de Gengis Khan se volvió legendaria. Los gobernantes vecinos, los mercaderes y los pueblos comunes hablaban de un líder invencible, un estratega brillante y un hombre cuya crueldad estaba equilibrada por su visión y justicia. Su ejército, formado por mongoles y aliados de diversos pueblos conquistados, se convirtió en una fuerza imparable, capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables. A medida que su imperio se expandía, Gengis Khan también se enfocaba en la administración y comunicación interna. Estableció sistemas de mensajería rápida, control de rutas y supervisión de líderes locales, asegurando que incluso los territorios más lejanos respondieran a su autoridad. Esta organización eficiente fue clave para mantener la cohesión de un imperio en constante crecimiento, demostrando que su genio iba más allá de la guerra, era un visionario capaz de construir estructuras de poder duraderas. Finalmente, su expansión hacia Asia Central y China consolidó la imagen de Gengis Khan como un líder absoluto, estratégico y visionario. Su nombre era sinónimo de poder, disciplina y astucia. La combinación de rapidez, inteligencia, disciplina y terror lo convirtió en una fuerza imparable, y su imperio comenzó a abarcar territorios vastos, integrando diferentes culturas y creando una estructura que soportaría siglos de historia. Tras conquistar vastas regiones de Asia Central y asegurar la lealtad de los pueblos que se habían unido a su causa, Gengis Khan comenzó a mirar hacia China y otras tierras del este con la ambición de expandir su imperio aún más allá de lo imaginable. Sabía que la verdadera prueba de su genio militar y liderazgo no estaba solo en la unificación de Mongolia,
o en la victoria sobre clanes dispersos, sino en enfrentar imperios establecidos, fortificados y con ejércitos que habían sobrevivido durante siglos. Cada desafío era mayor que el anterior, y cada victoria consolidaba su nombre como el de un conquistador sin igual. Su objetivo inmediato era el Imperio Jin, ubicado en el norte de China, un territorio densamente poblado, con ciudades fortificadas, murallas impresionantes y ejércitos bien entrenados. La dificultad de este enemigo era incomparable a cualquier desafío anterior. Sin embargo, Gengis Khan había aprendido de sus campañas previas. La movilidad, la coordinación y el terror psicológico serían tan importantes como la fuerza bruta. Su ejército ya no era un grupo disperso de nómadas, era una máquina militar organizada, entrenada para ejecutar estrategias complejas y adaptarse rápidamente a cualquier situación. Antes de atacar, Gengis Khan empleó tácticas de espionaje y recopilación de información. Sus emisarios se infiltraban en las ciudades, observaban los movimientos de los ejércitos y recopilaban datos sobre fortalezas, rutas de suministro y hábitos de los gobernantes. Este conocimiento le permitió planificar ofensivas que maximizaran la sorpresa y minimizaran las pérdidas. Comprendía que en guerras de gran escala, cada error podía ser fatal, y cada victoria debía ser decisiva. Cuando finalmente lanzó la ofensiva contra el Imperio Jin, su ejército demostró su eficacia. Dividido en unidades altamente móviles, atacó en múltiples frentes, utilizando caballería ligera para rodear y desorientar a las fuerzas enemigas. Sus estrategias incluían simulaciones de retiradas para atraer a los enemigos a emboscadas, ataques nocturnos y el uso del terreno a su favor. Las murallas que antes parecían invulnerables fueron superadas mediante tácticas innovadoras y ataques coordinados, y las ciudades comenzaron a caer una tras otra. Pero la guerra no era solo física, era psicológica. Gengis Khan entendía que el miedo podía ser tan poderoso como cualquier espada. Las noticias de la rapidez y ferocidad de su ejército se difundieron antes, incluso, de que llegara a las ciudades. Algunos gobernantes prefirieron rendirse antes de enfrentarse al desastre, mientras que otros, que resistieron, fueron castigados de manera ejemplar, enviando un mensaje claro a todos los demás: la resistencia era inútil, y la sumisión era la única opción para preservar la vida y la prosperidad. Durante estas campañas, Gengis Khan también demostró su capacidad administrativa y visión de largo plazo. Las ciudades conquistadas eran integradas al imperio mediante un sistema que permitía cierto grado de autonomía, respetando tradiciones y religiones locales, siempre que se mantuviera la lealtad al nuevo líder. Esto aseguraba que los territorios no solo fueran conquistados, sino que también se convirtieran en parte funcional de su imperio, fortaleciendo la cohesión interna y creando un control duradero. En paralelo a las conquistas militares, Gengis Khan promovió la construcción de rutas de comunicación y comercio que conectaban las regiones recién adquiridas con el corazón de Mongolia. Estas rutas permitían el movimiento rápido de tropas, suministros y mensajes, consolidando el control del imperio y asegurando que cualquier rebelión pudiera ser sofocada con rapidez. Su visión estratégica combinaba la expansión territorial con la estabilidad administrativa, algo que pocos líderes de la época habían logrado. Sin embargo, no todas las campañas fueron fáciles. Enfrentó resistencia feroz en varias ciudades fortificadas, donde los defensores utilizaban armas avanzadas, murallas impenetrables y tácticas de guerrilla urbana. Cada asedio requería planificación meticulosa, coordinación perfecta y, a menudo, una combinación de ataques simultáneos en varios frentes. La disciplina de sus soldados y la innovación de sus estrategias demostraron ser superiores a cualquier defensa estática, consolidando nuevamente su reputación de invencible. Uno de los momentos más críticos de esta fase fue el asedio de Songdo, la capital del Imperio Jin. La ciudad estaba bien defendida, con murallas altas, torres de vigilancia y un ejército considerable. Sin embargo, Gengis Khan aplicó su enfoque característico, combinó ataques directos con emboscadas estratégicas, creó divisiones que atacaban simultáneamente diferentes sectores, y utilizó mensajeros rápidos para coordinar movimientos precisos.
La resistencia fue intensa, pero la organización, disciplina y rapidez de su ejército resultaron decisivas. Songdu cayó finalmente, y su captura marcó un punto de inflexión en la expansión hacia el este. A medida que conquistaba más territorios, Gengis Khan también se enfrentaba a desafíos internos. La lealtad de sus generales y aliados debía mantenerse mediante recompensas justas y, cuando era necesario, castigos ejemplares. Sabía que cualquier descontento podía desatar rebeliones que debilitaran su imperio. Su habilidad para equilibrar miedo y respeto, crueldad y justicia, consolidó la cohesión interna y permitió que su ejército y su administración funcionaran de manera eficiente incluso en territorios lejanos y diversos. Además de su fuerza militar, Gengis Khan comprendió la importancia del legado cultural y económico. Fomentó el comercio, protegió rutas de caravanas y permitió que las ciudades prosperaran bajo su mandato, siempre dentro del marco de lealtad al imperio. Esta visión garantizaba no solo la expansión territorial, sino también la estabilidad y la riqueza a largo plazo, elementos esenciales para mantener un imperio tan vasto y diverso. Durante estos años finales de expansión, la figura de Gengis Khan se convirtió en leyenda viva. No solo era temido por su capacidad para destruir ejércitos y ciudades, sino respetado por su visión estratégica, su disciplina implacable y su capacidad de gobernar de manera efectiva. Su ejército se convirtió en un modelo de organización, movilidad y efectividad, y su nombre comenzó a ser pronunciado con respeto y temor en todo el continente asiático. Cada victoria consolidaba su poder, cada ciudad conquistada aumentaba su influencia y cada enemigo derrotado reforzaba la percepción de que Gengis Khan era más que un guerrero, era un estratega, un líder y un visionario capaz de cambiar el curso de la historia. La expansión hacia China y más allá del este no solo aseguró su legado como conquistador, sino que sentó las bases para la creación de uno de los imperios más vastos y duraderos que el mundo haya conocido. Mientras contemplaba su imperio, Gengis Khan entendió que la verdadera grandeza no residía únicamente en la conquista, sino en la capacidad de unir a diversos pueblos bajo una autoridad organizada, de combinar la fuerza con la administración, el miedo con la lealtad, y la guerra con la diplomacia. Su visión de un imperio unificado, disciplinado y eficiente comenzaba a materializarse, y su nombre se consolidaba como sinónimo de poder absoluto, inteligencia estratégica y liderazgo indiscutible. Gengis Khan, nacido como en las duras estepas de Mongolia, pasó de ser un niño marcado por la adversidad a convertirse en uno de los líderes más grandes y temidos que el mundo haya conocido. Su vida es un testimonio del poder de la determinación, la estrategia y la visión. Lo que comenzó como la supervivencia de un joven huérfano se transformó en la creación de un imperio que abarcó millones de kilómetros cuadrados, uniendo clanes y pueblos diversos bajo un mismo liderazgo. Cada decisión, cada batalla y cada alianza contribuyó a consolidar una leyenda que aún hoy resuena en la historia mundial. El legado de Gengis Khan no se limita únicamente a sus conquistas militares. Su genio residía en su capacidad para combinar la guerra con la diplomacia, el miedo con la lealtad y la fuerza con la administración. Comprendió que un imperio no podía sostenerse únicamente mediante la violencia. Necesitaba estructuras sólidas, rutas de comunicación seguras, comercio estable y una organización social eficiente. Bajo su mando, los territorios conquistados no solo fueron derrotados, sino también integrados de manera que aseguraban prosperidad y cohesión. Esto le permitió mantener un imperio vasto y diverso, que funcionaba de manera efectiva incluso en regiones lejanas y culturalmente distintas. Uno de los elementos más extraordinarios de su liderazgo fue la disciplina y organización de su ejército. Cada soldado conocía su papel, cada unidad estaba entrenada para actuar de manera independiente pero coordinada, y cada comandante era seleccionado por habilidad y lealtad, no por linaje. Este enfoque permitió que su ejército superara a ejércitos mucho más grandes, demostrando que la estrategia y la movilidad podían vencer incluso a la fuerza numérica más imponente. Los enemigos aprendieron rápidamente que enfrentarse a Gengis Khan no solo era peligroso, sino casi imposible de superar. Además de su estrategia militar,
Gengis Khan mostró un entendimiento profundo de la psicología humana. Sabía que la reputación y el miedo podían ser tan poderosos como cualquier espada. Sus campañas eran conocidas no solo por la victoria, sino por la rapidez y eficacia con la que desarmaba a sus adversarios psicológicamente. Ciudades enteras se rendían ante su ejército antes de ser atacadas, y quienes se atrevían a resistir sufrían consecuencias ejemplares. Esta combinación de terror y oportunidad estratégica consolidó su poder y aceleró la expansión de su imperio. El enfoque de Gengis Khan hacia la lealtad y la meritocracia también fue innovador. Los más capaces, independientemente de su origen tribal, podían ocupar puestos de liderazgo y recibir reconocimiento. Esto incentivó la lealtad, aumentó la eficiencia de su ejército y permitió integrar a diversos pueblos y culturas en su estructura de poder. La inclusión de aliados de diferentes tribus y naciones no solo fortaleció su ejército, sino que también facilitó la administración de los territorios conquistados, generando un equilibrio entre control centralizado y autonomía local. La expansión de Gengis Khan transformó el mapa de Asia y dejó un legado duradero. Su imperio conectó regiones de Mongolia hasta el norte de China, pasando por Asia Central, y abrió rutas de comercio y comunicación que serían esenciales para el intercambio cultural y económico durante siglos. Los pueblos conquistados aprendieron a adaptarse a su autoridad, mientras que el orden y la organización proporcionaban seguridad en un mundo que antes estaba marcado por la fragmentación y la guerra constante. Su capacidad para combinar la fuerza militar con la administración y la diplomacia fue la clave para la durabilidad de su imperio. Además de los logros militares y administrativos, la figura de Gengis Khan se convirtió en un símbolo de visión y liderazgo. Inspiró tanto miedo como respeto, no solo entre sus enemigos, sino también entre sus aliados. Su nombre llegó a ser sinónimo de estrategia, disciplina y poder absoluto. Las historias sobre sus campañas, su astucia y su capacidad de liderazgo se difundieron a lo largo de Asia, y siglos después, su vida sigue siendo estudiada y admirada por historiadores, estrategas y líderes. A pesar de su implacabilidad en la guerra, Gengis Khan también entendió la importancia de la visión a largo plazo. No buscaba la gloria personal inmediata, sino la construcción de un imperio que pudiera sostenerse en el tiempo. Sus reformas administrativas, la protección de rutas comerciales y la integración cultural de los territorios conquistados demostraron que su liderazgo iba más allá de la violencia, era la combinación perfecta de visión estratégica, inteligencia y pragmatismo. El impacto de Gengis Khan en la historia mundial es incuestionable. Transformó las estepas de Mongolia en el corazón de un imperio que conectaba continentes, culturas y economías. Cambió la manera en que se concebían las guerras, la administración y el liderazgo. Su capacidad para inspirar lealtad, imponer disciplina y ejecutar estrategias complejas lo convirtió en una figura que no solo dominó su tiempo, sino que dejó enseñanzas para generaciones futuras. Hoy, cuando pensamos en líderes capaces de cambiar el curso de la historia, Gengis Khan ocupa un lugar único. Su vida demuestra que la combinación de visión, disciplina, estrategia y capacidad para inspirar tanto miedo como respeto puede transformar a un hombre en una leyenda. Su historia es un recordatorio de que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados con inteligencia, planificación y determinación. Cada territorio conquistado, cada batalla ganada y cada decisión estratégica contribuyó a un legado que sigue resonando. Gengis Khan no solo fue un conquistador, fue un arquitecto del poder, un estratega que comprendió la importancia de la organización, la administración y la cohesión social para mantener un imperio vasto y diverso. Su nombre es recordado no solo por las victorias militares, sino por la visión de un mundo unificado bajo un liderazgo disciplinado y efectivo. Si esta historia te ha fascinado y quieres descubrir más sobre figuras que cambiaron la historia del mundo, déjame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta leyenda. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias épicas de líderes y héroes que transformaron la historia de la humanidad. La vida de Gengis Khan nos enseña que la verdadera grandeza no se mide solo por el poder o la victoria,
sino por la capacidad de unir, organizar y liderar con visión. Su historia, marcada por desafíos, traiciones, batallas y conquistas, sigue inspirando a quienes buscan entender cómo un hombre puede cambiar el destino de millones y dejar un legado que atraviese los siglos. Gengis Khan, el hijo de la estepa, el conquistador de Asia, el estratega indiscutible, nos recuerda que la historia no solo se hace con armas, sino con inteligencia, disciplina y visión. Su vida continúa siendo un faro para todos aquellos que desean comprender el poder, la estrategia y el liderazgo en su máxima expresión.